bendiciones. Es martes 26 de junio de 2018. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados, más bien quizás va a ser solo uno, pero después vamos a corregir eso. El número que tenemos en estudio, 22630023, porque el otro número eventualmente nos da problemas. Reitero a ustedes, 22630023, que está en pantalla, para que tomen nota y pueda participar con su comentario o pregunta para nuestros invitados de esta tarde. Antes de presentárselos, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La portada de la prensa gráfica dice: conflicto en la Corte por casos de políticos. Sector en Corte Suprema de Justicia pedía parar debates. La foto destacada de la portada, que la tiene usted ahí, dice: marea de taxis en contra del BMT. Decenas de taxistas en los tradicionales vehículos amarillos, pero también otros con placas particulares, recorrieron en caravana desde la Plaza Salvador del Mundo hasta el Viceministerio de Transporte para protestar contra la segunda revisión mecánica y competencia desleal. Competencia desleal, dígase Uber. Son como dos de los 4 puntos que han hecho referencia los taxistas en esa protesta que realizaron el día de ayer. Mientras tanto, la prensa gráfica también desarrolla otro tema: desaceleración en el crecimiento de las remesas. A pesar de que el monto de remesas sigue creciendo, el ritmo de avance de estos envíos hasta mayo de este año es menor que el registrado en el mismo periodo de 2017, de acuerdo a Banco Central de Reserva. Hace la comparación ahí, que en el pasado fue de 10.9%. Aquí tiene un poco de los detalles de cómo se dan las estadísticas, y tiene usted, por ejemplo, ahí 8.9%. Es la tasa de crecimiento de las remesas. 493 millones en remesas fueron recibidos en El Salvador en mayo de este año, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva. Mientras tanto, en otra información, sube la tensión en la Corte Suprema de Justicia por casos de probidad. En la parte superior, ahí hay algunas ideas contrapuestas entre los magistrados Leonardo Murcia y Sidney Blanco. Dice Leonardo Murcia: para mí, Sidney Blanco dice: como tengo otros intereses, entonces no es relevante. No es así la lógica, los podemos ver y en grupo si ustedes quieren. Luego dice Edward Sidney: me convenzo de que el país no está preparado, el sistema, no voy a hablar solo de la Corte, que no está preparado para combatir la corrupción en el país. Esto tiene que ver desde luego con los casos que están colocados en agenda en la discusión. Se han mencionado 4 casos puntuales que podrían debatirse en los próximos días. El caso de Ana Vilma de Escobar, los expresidentes de la Asamblea Legislativa, de Guillermo Gallegos, también de Cifrido Reyes, y del mismo actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Y acá se pide firmeza para hacer cumplir fallo que derogó la amnistía. Demandantes del proceso judicial en el que la Sala de lo Constitucional derogó la ley de amnistía pidieron ayer a los magistrados que creen un mecanismo para obligar a las instituciones del Estado a cumplir lo ordenado en dicha sentencia. Mientras tanto, el PCN, que confirma que puede unirse con Arena para la elección presidencial de 2019. La crítica es la ética de cambio democrático por alianza con Bukele. Hay señalamientos que ha formulado Roberto Rubio, el director ejecutivo de Funde. Tacha la alianza de oportunista. Mientras tanto, Ernesto Mason recuerda que el CD está en proceso de desaparición. Y sobre este punto, el magistrado Rodolfo González ha dicho que el próximo viernes darán o emitirán, no es una sentencia, sino más bien una especie de interpretación de en qué condición ha quedado Cambio Democrático después de la última participación electoral. Diario El Mundo dice: Asamblea solo deja una semana para elegir Corte Suprema de Justicia. Los políticos con 5 días para deliberar elección de la Corte Suprema. Aquí hay algunas declaraciones también de gente de la sociedad civil. Gana y PDC que podrían aliarse con Arena, FMLN o Bukele, cualquiera de las 3 opciones. Portillo Cuadra dice: Arena debe convertir su discurso en acción. Mientras tanto, la Fuerza Armada dice que no puede rehacer información sobre la guerra civil. Y la OIT, que pide por 4ª vez a El Salvador reactivar el Consejo del Trabajo. Acá está el tema. La sala estudiará el próximo viernes si el cambio democrático debe ser cancelado. Dice que la Sala de lo Constitucional revisará la situación jurídica del partido porque en 2015 el Tribunal Supremo Electoral le notificó que inaplicó una disposición legal para salvarlo de ser cancelado.
Y aquí está siempre el desarrollo de ese tema. Sobre el tema ha dado declaraciones Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Y sobre esto algún medio digital, por ejemplo, ha retomado, dice Sala de lo Constitucional a punto de cancelar a Cambio Democrático, aunque la ley de partidos se los prohíbe. Y este es un tema bastante delicado, puede ser espinoso, sobre todo por la intencionalidad que esto puede tener, pero Silvio Aquino se supone que es un emisario de Nuevas Ideas que está radicado en Europa, específicamente parece que está en España. Dice él, yo creo que es fácil averiguar dónde vive el señor González. Se está refiriendo al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, y pregunta, ¿le gustarán las batucadas? Scratch dice, hay que pasar a la acción directa o esto puede terminar 1000 veces peor, en respuesta a que supuestamente el magistrado González es el que estaría gestionando que se elimine a Cambio Democrático, pero ya se explicó antes un poco a qué obedece ese tema. Acá es un poco el Scratch, dice que es el nombre dado en Argentina y otros países de Sudamérica a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio, lugar de trabajo o en lugares públicos donde se reconozca a alguien a quien se quiere denunciar. Pues bien, mientras tanto, hay un tema que también está en agenda y lo ha planteado Diario El Mundo. Dice que el magistrado prevé estado de excepción de facto si atrasan elección de la sala. Y el detalle plantea así: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se quedará paralizada si los diputados de la Asamblea Legislativa no realizan una elección a tiempo, lo cual considera sería una especie de estado de excepción de facto. Esto ha dicho el magistrado Rodolfo González, que 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional no llegan al número mínimo para resolver ni siquiera un habeas corpus de una persona que se considere que se encuentra ilegalmente detenida. Ello provocaría que lo habría una instancia que vigile, o más bien no habría una instancia que vigile el respeto de las garantías constitucionales en el país. Aquí hay un poco de desarrollo también de este tema. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, ahora prácticamente a esta hora, a las 4 de la tarde, se estaba escuchando la exposición de candidatos o aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ahí se tiene en la lista Jaime Edwin Martínez Ventura, Alex David Marroquín Martínez, David Omar Molina Cepeda y José Humberto Morales. Es el último que ha sido interrogado por la comisión especial que se ha formado en la Asamblea Legislativa para establecer el filtro de aspirantes a magistrados a Corte Suprema de Justicia. Y el día viernes 29, acá están los nombres de las otras personas que serán sometidas a ese proceso: Nelson Palacios Hernández, Carlos Rafael Pineda Melara, Jorge Alfonso Quinteros Hernández y María Luz Regalado Orellana. Pues bien, estos son los temas que están en la agenda en los medios de comunicación y también en redes sociales. Queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios 2 reconocidos abogados en nuestro país. Carlos Mauricio Guzmán está con nosotros. Gracias, Carlos Mauricio, por acompañarnos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, William. Siempre es un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, también agradecemos a Edwin Brand, otro reconocido abogado de nuestro país que nos acompaña. Ya no es primera vez que Edwin está con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, William, por la invitación y esperando poder compartir algunas ideas con ustedes durante la próxima hora. Bueno, perfecto. Reitero a ustedes, tenemos habilitado un número de teléfono 2263-0023. Esto será después del primer segmento de conexiones. Ahí está el número para que tomen nota. El otro número eventualmente lo tenemos en el congelador porque tenemos un pequeño inconveniente, pero está el 2263-0023. Después del primer segmento lo tendremos habilitado. Bueno, para comenzar, me gustaría conocer una opinión de ustedes así rápida sobre este caso particular, ¿no? Y es esto que ha escrito Silvio Aquino a través de la cuenta de Twitter, que se lo mostraba hace algunos segundos, donde él está prácticamente solicitando que se averigüe la dirección, el domicilio del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, y bueno, prácticamente está incitando a la población que no está de acuerdo con Rodolfo González o con la Sala a que vayan a hacer, lo tiene ahí en pantalla justamente ese tuit, que fue lo que él escribió y lo que obviamente ya se ha viralizado en redes sociales. Carlos Mauricio, me gustaría escuchar un poco tu opinión sobre esto en particular. Sí, bueno, esto lo hemos conocido hoy, esta tarde, ciertamente en redes sociales ha circulado este tuit en el cual pues este ciudadano está, a mi juicio particular, pues está incitando pues para ir a hacer una protesta. Entiendo que es en razón a algunas declaraciones que este día se conocieron del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, quien señalaba pues que el día de viernes de esta semana la Sala tiene en agenda el conocer si el partido Cambio Democrático sería o no cancelado. Y si bien es cierto, pues nuestra Constitución reconoce el derecho que tenemos todos los ciudadanos, la libertad de expresión, yo creo que estas expresiones como tal,
pues no deberían de darse. Realmente en un Estado democrático de derecho como el nuestro debemos ser respetuosos de las instituciones. Si es que la Sala de lo Constitucional está conociendo este caso, pues dejemos que la institucionalidad funcione, dejemos que la Sala de lo Constitucional aborde el tema, lo analice y termine decidiendo qué es lo que va a suceder con el futuro político de este partido, que entiendo ha hecho una reciente alianza con el posible candidato que llevaría un partido en formación llamado Nuevas Ideas. Y si esto es así y estas personas están abanderando un lema como Nuevas Ideas, pues entonces yo creo que el llamado debería ser llamado a la reflexión de ellos y que den primero ellos el ejemplo del respeto a la institucionalidad si quieren seguir abanderando ese lema de Nuevas Ideas en el país. Perfecto. Edwin, ¿cuál es la opinión? Sobre todo porque esto a veces ese es un tema, bueno, no lo hemos vivido en el pasado, más reciente en este país sí ocurrió una situación bastante delicada en el pasado, conflicto armado, digamos, amenazas que se filtraban a otro nivel ahora en redes sociales. Antes podían ocurrir a través de la radio y otros medios de comunicación, pero ahora en redes sociales, y esto a veces el asunto es en qué deriva, ¿no? Porque a veces se encadenan situaciones que creo que nadie a veces ni siquiera se miden las consecuencias. Pero bueno, tu opinión. Creo que la publicación que se realizó ahora y que conocimos ahora por la tarde de parte de este emisario del Partido en Formación Nuevas Ideas es un mensaje. Yo interpreto ese tuit que publica el señor Aquino como un mensaje, y el mensaje es: cualquiera que se interponga en la agenda o en la planificación que como partido político en formación estamos desarrollando puede ser sujeto a este tipo de acciones en su contra. Para mí ese es el mensaje. Y el mensaje es claro, y es: cualquiera que se nos interponga o que nos obstaculice los propósitos políticos puede ser sujeto a este tipo de ataques. ¿Qué es lo que sucede? El partido político Cambio Democrático se encuentra ahorita en un proceso de estudio en la Sala de lo Constitucional. Es un proceso que además toda la población sabe que es previo a la alianza que está en formación con el señor Bukele y con el partido Nuevas Ideas. Es un proceso que viene de muchísimos años, es un proceso que ellos mismos debieron conocer al momento de sentarse a negociar, y por tanto creo que lo indicado, lo democrático, lo constitucional es que se permita a la sala examinar si la cancelación del partido político corresponde o no corresponde, qué es lo que no es correcto, qué no es democrático, que ahora aparezcan este tipo de manifestaciones que no son más que amenazas o advertencias de que cualquiera que se nos ponga en nuestro camino, pues entonces nosotros lo vamos a atacar de esta forma. Y esas son viejas prácticas, ya lo vimos cómo se hizo con el fiscal general, que tuvimos un tarimazo donde se fue pues parte del FMLN, fue nuevamente el señor Bukele y sus aliados a exigirle al fiscal con tarima en frente de la fiscalía de que si lo estaban investigando. Entonces ya sabemos cuál es el modo de operar. Esto no es nuevo, esta forma de actuar no es nueva, ya la habíamos conocido antes del señor Bukele, ahora solamente reafirmamos que estas son las prácticas que ellos están ejerciendo. Y ese punto es interesante que abordaban, ¿no?, ustedes, y es que esto que está revisando Sala de lo Constitucional es muy anterior a la decisión que ha tomado Cambio Democrático de ser la coalición con Nayib Bukele, ¿no? Eso es... Tiene ¿cuánto? Sería desde 2015, sería el resultado 2015 sí. Y continuó, ¿no? Ha habido un intento de victimización o un discurso de victimización de parte de la gente de Nuevas Ideas, en primer momento por la inscripción del partido político en el Tribunal Supremo Electoral, que si bien es cierto no ha resuelto en los tiempos que ellos quisieran, sí está resolviendo dentro de los tiempos que la ley le establece. Sí. Eso en primer momento, y en un segundo momento, pues este tema del Cambio Democrático, que ahora nuevamente ellos dicen nos están bloqueando la candidatura, y no es cierto. Todos estos elementos que están apareciendo son elementos que vienen desde muchísimos años atrás, y en el caso de la inscripción del partido, pues son elementos que ya estaban en la ley antes de que ellos sometieran a inscripción su partido político. Perfecto. Carlos Mauricio, no sé si había algo que agregar, porque sí me interesa que reflexionen también sobre este tema, donde el magistrado Rodolfo González estaba previendo que hay un estado de excepción de facto si se atrasa el proceso de elección. No sé si había algo más. Yo creo que... para que analicemos un poco este tema entonces. Creo que podemos pasar al siguiente tema. A ver, entonces, ¿es que está en ciernes una situación como esta realmente? Digo, porque en este momento está en proceso de desarrollo donde los diputados están escuchando, están interrogando a los aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero los actuales magistrados terminan su periodo el 15 de julio. Correcto. Se supone entonces que antes deberían de ser electos los nuevos magistrados, pero ahora estamos ya 26 de junio.
Es correcto. Poco tiempo. Es correcto. Estamos viendo que en este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el cual ya estamos en la etapa final, es decir, ya pasamos la etapa de FEDAES, en donde las asociaciones de abogados hicieron su elección y propusieron a 15 candidatos a magistrados. También vimos ya también el escenario en el CNJ, en donde el Consejo Nacional de la Judicatura seleccionó a 15 abogados que podrían ser candidatos para ser tomados en cuenta como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y ya conformada esta lista de 30, la Asamblea Legislativa ha diseñado un calendario de entrevistas, que es lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Todos los días martes y los días viernes, la subcomisión política de la Comisión Política, está entrevistando a los 30 candidatos. Hoy ha sido la quinta jornada de entrevistas, en la cual 4 abogados más han sido entrevistados. Sin embargo, según lo como está establecido en este momento ese calendario, terminarán las entrevistas allá por el 10 de julio. Y los magistrados, como muy bien tú apuntabas al inicio, terminan su periodo el 15 de julio. Sí. Es decir, únicamente tendrán 5 días los diputados para poder rendir un informe a la subcomisión política, a la comisión política, en donde recomiendan, después del análisis que hagan, ¿verdad?, quiénes son los 5 magistrados suplentes y quiénes serán los 5 magistrados propietarios que deberán asumir en la nueva Corte Suprema de Justicia. 5 días a mí me parece realmente que son insuficientes, y para mí es el presagio de que realmente no se van a poder elegir en el tiempo que deberían de elegirse los magistrados. Y eso creo yo que también lo está previendo la actual sala. Y ahí deriva, digamos, una expresión del magistrado Rodolfo González también, en donde dice que se prevé un estado de excepción de facto. ¿Qué es un estado de excepción? Un estado de excepción es donde el momento en donde se suprimen las garantías constitucionales en un estado. Y siendo que si no se eligen los magistrados para el 15 de julio, como debería haberse hecho o de hacerse, entonces nos quedaríamos sin un tribunal constitucional en donde nosotros como ciudadanos pudiéramos abocarnos para que se nos protejan nuestros derechos. Sí, y para ponerlo sencillo entonces, el habeas corpus, un par de casos para que nuestros televidentes puedan entender de qué estamos hablando. Totalmente, vaya, dentro de las facultades que tiene la sala para poder proteger nuestros derechos está el derecho a la exhibición personal que tenemos como ciudadanos, o el habeas corpus, como comúnmente también se menciona. Para poder resolver, digamos, una exhibición personal de un ciudadano que está, digamos, disputando su libertad, ¿verdad?, que está en juego, se requiere por lo menos que 3 de los 5 magistrados que componen la Sala de lo Constitucional, pues conozcan y resuelvan del caso. Sí. Y es que en este momento, en estas circunstancias, el único magistrado que quedaría todavía vigente de su periodo es el actual magistrado presidente de la sala. Claro. Y un suplente. Y en el evento que, digamos, ese suplente llegase a conformar sala con el magistrado propietario que todavía queda, pues llegaríamos nada más a tener 2 magistrados para conocer de este caso, digamos, de exhibición personal. Ahora, ya no digamos de amparos o de inconstitucionalidades, en donde se requiere de 4 por lo menos. Perdón, Carlos Mauricio, y en este caso el propietario es digamos, el actual presidente, ¿no?, que sería solo uno, pero un suplente ¿de quién? O sea, puede... Los suplentes en la Sala de lo Constitucional están como, digamos, en un banco de suplentes. No, un magistrado propietario no tiene a su vez un magistrado suplente directo, sino que dentro de ese banco de suplentes, la sala llama a cualquiera de ellos para que forme o conforme sala con los propietarios. Es decir, repito, no hay un suplente directo. Pero estamos hablando que en todo caso sumaría 2. En todo caso hay 2 y por lo tanto no se podrían resolver casos como las exhibiciones personales y, repito, ni mucho menos casos de amparo o inconstitucionalidades en donde se requiere por lo menos el concurso de 4 magistrados. Sí. De esa forma, pues entonces creo yo que tiene razón el magistrado González cuando dice estaríamos en un estado de excepción de facto, ¿verdad? De facto porque, bueno, no es un estado de excepción que la Asamblea Legislativa haya decretado constitucionalmente, sino que en la ausencia del Tribunal Constitucional, entonces se llega a esta situación. De acuerdo. Edwin, ¿tu opinión?
Pues mira, yo creo, William, sinceramente que vamos a llegar a la fecha del 15 de julio y no vamos a tener sala de lo constitucional, pero sí te puedo decir claramente que no cumplir con el plazo únicamente puede ser por dos razones: por incompetencia o por mala intención. El mecanismo ya está establecido, los plazos han estado los mismos desde siempre, los diputados han conocido perfectamente cuál es el tiempo que van a tener para elegir, y si nosotros llegamos al 15 de julio sin magistrados de la Sala de lo Constitucional, solamente puede ser por dos razones: por incompetencia o por una mala intención. ¿Qué creo yo? Que esto se va a complicar, que no vamos a llegar a esa fecha con magistrados. De hecho, si hacemos cuenta y revisamos calendario, el 14 y el 13 de julio es sábado y domingo, que sabemos que son días que no hay plenaria. Claro. Sería una excepción pues que convocar el presidente a una plenaria. Aunque la puede convocar, pero no es lo normal, digamos, claro. Correcto. Entonces, tengo la impresión de que han dejado los plazos tan cortos para justificar que al final no sucede el tiempo necesario para hacer lo que Carlos Mauricio decía, que es no hay un tiempo suficiente para hacer un debate deliberativo de quiénes son los candidatos idóneos, de sacar un dictamen y una recomendación la subcomisión, luego la comisión política al pleno y el pleno poder votarlo. Ya, el proceso se ha instalado, ¿no? El viernes todavía continúan las entrevistas. Sí, correcto. Pero no sé, ¿concluye ya definitivamente el viernes el proceso de las consultas o cuándo? Concluye hasta el 10 de julio. O sea que todavía faltan hacen falta más entrevistas. Vamos un poquito más de la mitad, hacen falta muchos todavía entrevistas y terminan según el calendario el 10 o el 6 de julio aproximadamente, por ahí, entre el 6 y el 10 de julio. Pero lo cierto es que si bien podemos señalar y reconocer que ha habido avances dentro de la misma Asamblea Legislativa para este proceso de elección, también creo y es preocupante que a estas alturas no conozcamos cuáles van a ser los parámetros de evaluación que van a utilizar los señores diputados a la hora de abordar la decisión de elegir a quiénes son los 5 magistrados propietarios que ellos estarían eligiendo y quiénes van a ser los 5 suplentes. Y eso me parece poco transparente. Se ha insistido mucho y al parecer no existe un protocolo en el cual los diputados estarían basando su decisión. Cuando tú vas a entablar un proceso como esto, tú tienes que tener ciertos parámetros que te permitan llegar a hacer una evaluación seria, responsable y correcta. Claro. Y eso es lo que nosotros desde sociedad civil hemos venido pidiendo a los diputados desde hace ya varias semanas atrás, y hasta este día no se ha mostrado cuál es ese protocolo. Se había solicitado antes de que iniciara este proceso y todavía antes que iniciara esta legislatura, en la legislatura anterior, una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, precisamente para transparentar este proceso. Y es que si uno revisa el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, se va a encontrar con 2 o 3 artículos que regulan nada más estas elecciones de funcionarios de segundo grado, o estas elecciones de segundo grado de funcionarios. Y creo que eso debemos de seguir insistiéndolo, porque esta asamblea dijo, miren, no vamos a tener tiempo para llegar a esas reformas o hacer esas reformas, pero vamos a considerar, dijeron ellos en la comisión política, aquellas sugerencias que ustedes nos están haciendo en esa reforma, las vamos a plasmar en este protocolo, pero no conocemos ese protocolo todavía. De acuerdo. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Sí me interesa haber planteado un punto. En algún momento se manejó, no sé si esto fue un poco teoría o era más especulación incluso, de si había alguna posibilidad de que los actuales magistrados de Sala de lo Constitucional incluso pudieran continuar vigentes después del 15 de julio. Pero bueno, dejo plantear la interrogante para que ustedes me la contesten y nos aclaren ese punto. Tenemos habilitado el número 22630023 en adelante, lo tiene ahora en pantalla, puede tomar nota y participar después del segmento de comerciales. Vamos a una pausa, regresamos. Ya es un hecho, ya no da. Pero es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador.
A ver, dejaba plantear el interrogante porque en algún momento se formuló, ¿no? Obviamente yo tampoco desconozco, no soy abogado, tampoco desconozco, desconozco si esto es legal o no es legal, o simplemente quedó nada más como una idea de alguien por ahí de decir, bueno, los actuales magistrados podrían continuar después del 15 de julio si no hay elección de magistrados, pero bueno. No, bueno, en este caso las disposiciones son claras, ahí los magistrados pues resultan electos para un periodo de 9 años, y es improrrogable, ahí digamos que el incumplimiento y la inobservancia de los plazos de parte de los diputados no justifica, no legitima ni prorroga el ejercicio de magistrado que tienen actualmente los magistrados, en este caso de la Sala de lo Constitucional y el magistrado de la Sala de lo Civil que sale. Eso no es automático, digamos, no es porque no eligieron, pues ellos van a continuar hasta que la Asamblea Legislativa cumpla con su mandato constitucional de elegir. En algunos países existe, digamos, una legislación que lo permite, ¿verdad? Que en tanto en cuanto no se elija, digamos, los sustitutos de los magistrados que en ese momento ejercen el cargo, pues continúan. Es como una prórroga automática. Una prórroga automática porque no hay una elección, pero el marco constitucional de esas jurisdicciones lo permite. En el caso de El Salvador, como lo establecía Edwin, no lo permite. Ellos no pueden estar ni un segundo más en el ejercicio de su cargo. Entonces, lo que queda es simplemente elegir o elegir, o sea, no hay más opción. Elegir a tiempo y en forma, que es lo que se pide pues a los diputados. Sí, porque ese es el otro gran tema, ¿no? O sea, bueno, como no tenemos tiempo, elegimos a los que vengan cualquiera. Y bueno, y decir, bueno, pero sí que además vamos a sacar a los candidatos de la lista que nos mandó CNJ y la FEDAES, entonces... Claro, porque hemos escuchado también algunas reacciones de algunos diputados que como queriéndose lavar las manos, dicen, bueno, no, es que no es responsabilidad nuestra, aquí nos mandan esto y dentro de esto tenemos que elegir. Sí, dentro de esos tienen que ustedes elegir a los mejores y asegurarle a la población que tengan los mejores mecanismos para poder llegar a elegir a esos mejores. O sea, porque tampoco se puede asumir que los 30 de la lista que recibieron, todos son mejores. Digo, todos son buenos. O sea. Exactamente. Pasaron ciertos filtros, pero también hay que decirlo, hubo filtros que no funcionaron. ¿Verdad? Y entonces, para eso, este último filtro, llamémosle así, que tiene que hacer responsablemente la Asamblea Legislativa. Sí. Bueno, son 3 etapas, claramente. Ahí estamos en la última etapa. A la Asamblea Legislativa le corresponde desarrollar, depurar, analizar en esta tercera etapa. No podrían, digamos, los diputados pues lavarse un poco las manos y decir, ya FEDAES y ya el Consejo Nacional de la Judicatura nos mandaron a esta gente y aquí está la elección, pues con la gente que ellos nos enviaron, porque si esa fuera la lógica, pues entonces que los magistrados los elija la FEDAES y los elija el Consejo Nacional de la Judicatura. Ellos mandan un listado y la Asamblea Legislativa debe hacer una depuración final, que creo yo debería de tener básicamente 3 criterios: la gente que sea técnicamente más competente, gente que sea moralmente solvente y gente que tenga una clara independencia partidaria. Y sobre este último requisito yo lo subrayo porque creo que si este no es cumplido, aunque los otros 2 se cumplan de manera plena, debería ser descartado un candidato. Interesante. Bien, vamos al teléfono, está un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? ¿Le escuchamos? Buenas tardes, estamos al aire. Buenas tardes. Sí, díganos. Le estamos escuchando. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, estamos al aire, le escuchamos. Bueno, sí tenemos un pequeño problema en recepción con la llamada. Parece que no nos está escuchando la televidente. Buenas tardes. Bueno, a ver si intentamos después y resolvemos, o continúa con nosotros en la línea, o... ¿Sí continúa? Bien, le escuchamos ahora. Buenas tardes. La pregunta es al abogado joven. Sí. ¿Cree usted que deberían preguntarle a los candidatos a magistrados sobre cómo resolverían en temas, por ejemplo, como el aborto y el matrimonio igualitario? Ah, ok. Perfecto. Gracias por la participación. Bueno, debo entender que ella hace referencia al tema de... Yo voy a asumir que cuando dijo el abogado joven se estaba refiriendo a mí. De manera automática. Con el respeto que le tengo a Carlos Mauricio. O sea que por default dijiste es conmigo. Bueno, pues yo vi que se puso rojo Carlos Mauricio. Yo también estoy joven. Yo obviamente me excluyo, ¿no? Me lo voy a asumir para mí. Aquí los 3 estamos jóvenes. Bueno, hay que ser optimista, sí. Bueno, pero estamos hablando, a ver, se refiere un poco a la lista, ¿no? Porque hay un cuestionario que se le ha hecho de preguntas, batería de preguntas a los aspirantes. Entonces ella introducía 2 temas que creo que son importantes.
Sí, creo que esto también, yo he visto un poco este debate en redes sociales de temas puntuales. Sí me parece que técnicamente sería un error preguntarle a un candidato a magistrado cómo resolvería sobre determinado tema, porque fácilmente un candidato tan puntual como cómo resolvería sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto, sobre otros temas muy puntuales, porque por supuesto cualquier candidato puede decir no puedo emitir una opinión en este momento porque sería adelantar criterio de un tema que yo a futuro podría llegar a conocer siendo magistrado. Ahí en ese momento pues me vería inhabilitado de conocer. Y tampoco es una leguleada, ¿no? O sea, no está lavando las manos. O sea, correcto. Técnicamente, digamos, sería un error hacer una pregunta como esa. Ahora, lo que sí creo que se puede hacer es, digamos, intentar introducirse, inspeccionar un poco más cuál es la filosofía o la metodología de interpretación del abogado, si creen si el candidato cree que la Constitución debe interpretarse como una entidad aislada, si cree que debe revisarse la legislación internacional, si cree que se ve como algo integrado, si cree que se debe de considerar a la ciencia y a la tecnología al momento de hacer un análisis constitucional. Digamos que hay otro tipo de preguntas que pueden dar un poco más claridad sobre el enfoque metodológico de un candidato y ahí arrojar una luz sobre cómo resolvería eso. Y en línea con lo que dice precisamente Edwin, precisamente lo que la Constitución manda es que la conformación de la Corte Suprema de Justicia deben de estar las más diversas corrientes del pensamiento jurídico. Y esa precisamente debe ser una de las primeras preguntas que debe de estar en esa batería de preguntas a estos candidatos a magistrados. ¿Cuál es su línea de pensamiento jurídico? Porque eso es lo que nos va a permitir esa luz de saber cuál va a ser la forma de interpretar la Constitución. O lo va a hacer de manera restrictiva o lo va a hacer de manera amplia para el abordaje en su momento de casos como este o de temas como este, del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera. Incluso la relevancia que tiene de saber, por ejemplo, cuál es la visión que tienen de se sienta jurisprudencia cada vez que se emite una sentencia, ¿no? Entonces, claro, nada está escrito en piedra, pero siempre hay el tema de si se va a revertir muchas sentencias, cuáles son los criterios. Bien, parece que tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Le escuchamos. Buenas tardes, estamos al aire, le escuchamos. Estamos al aire, díganos. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes, estoy aquí en San Salvador. Díganos. Sí, yo le quería hacer quiero hacer una observación, tanto para los señores abogados como para usted como periodista, que sí, le escuchamos, díganos, estamos al aire. Entiendo yo de que tanto el Poder Judicial como el periodismo o los medios de comunicación están... Sí, continúe. Los medios de comunicación están boicoteando a nuevas ideas. Yo creo que están haciendo un gran daño a la ciudadanía. Sí, continuamos, le escuchamos. Porque nosotros somos un país que hemos sufrido mucho, hemos tenido una guerra, y eso que están haciendo ustedes no es correcto. Apoyar la antidemocracia. Nayib y el CD están uniéndose por la mayoría que el pueblo lo está apoyando. No se vayan a arrepentir ustedes, abogados, porque ustedes van a ser los responsables si el país vuelve a caer en una situación caótica. Y ustedes, William, como medios de comunicación, tienen una gran responsabilidad. Bueno, no sé si lamentablemente tenemos un desfase ahí y él, creo que el televidente se quedaba escuchando un poco y eso nos complicó un poco la recepción de la llamada. Pero bueno, como medio, le voy a responder como periodista y como medio de comunicación también. Nosotros obviamente que no partimos de boicotear a ningún partido, mucho menos a un político. Simplemente estamos analizando hechos que están ocurriendo, ¿no? Y quizás lástima que no pudimos entrar en conversación con él, tenemos un poco de dificultad con el teléfono.
pero obviamente nosotros no estamos comprometidos con ningún partido político ni con ningún candidato, por lo tanto tenemos libertad para poder exponer estos temas, y aquí lo que ha habido es un conflicto que se ha generado luego de un problema que hubo de resultado de cambio democrático, un tema que se fue hasta la Sala de lo Constitucional, que ha dicho que el próximo viernes estará resolviendo sobre ese tema, ¿no? Entonces, no sé, digo, por dónde es que se percibe que de parte nuestra haya un poco de intencionalidad, pero bueno, ustedes tienen la opinión también. Sí, no, bueno, en el caso del televidente, pues efectivamente no está en nuestra competencia, en nuestro interés bloquear a nadie, simplemente si tampoco estamos de acuerdo en algunas expresiones en lo personal que me parecen desatinadas para un sistema democrático. Pero regresando un poco al tema del que estábamos conversando, sí creo, William, también que hay un tema delicado aquí que analizar, y es si estamos buscando entender cuál es el enfoque y la metodología de interpretación constitucional que tienen los candidatos a magistrados. Yo veo un enorme problema en la conformación actual de la subcomisión que tiene la Asamblea Legislativa, porque de esa subcomisión únicamente, entiendo, 2 personas son abogados. Entonces, aunque el cuestionario, digamos, esté técnicamente bien desarrollado, es muy difícil que una persona que sea administrador de empresas o que tenga una profesión diferente a la abogacía, que haya ejercido la abogacía, pueda entender las interpretaciones, los análisis, la doctrina, la metodología que cada candidato tenga. Entonces me parece también ahí que hay una enorme deficiencia que de alguna forma está siendo suplida con la participación de la sociedad civil. Digamos que hay muchísima gente, abogados, entiendo que Carlos Mauricio ha participado dentro de ellos, que voluntariamente está digamos, ejerciendo alguna especie de contraloría y de supervisión del proceso. Hay un espacio de participación, y eso me parece también algo que sí hay que destacar. La Asamblea también ha tenido avances que son buenos y que son importantes, como permitir la participación de la sociedad civil, y ahí, digamos, los abogados han logrado tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. Pero sí creo que la conformación, tal como está ahorita de la subcomisión, crea complejo el poder entender el pensamiento constitucional de cada uno de los candidatos. Y bueno, y los partidos políticos que tienen abogados, ¿no? Diputados abogados. Todos tienen muchísimos en sus filas. Ya le doy la palabra después a Carlos Mauricio, pero tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Estamos al aire, le escuchamos. Buenas tardes. Ahora sí le escuchamos, díganos. Bueno, gracias. Sí, fíjense que yo quería dar mi punto de vista, ¿verdad? Lo que como ciudadana pensamos. Sí, como ciudadana pensamos al respecto de lo que es Nuevas Ideas y la alianza que está haciendo con el CD. Y bueno, yo me he venido fijando, ¿verdad?, que desde que se dio el inicio de que Nayib Bukele hizo lo que quiso dar información, lo que es el partido, lo han venido poniendo muchas trabas, bastantes tropiezos, y realmente se ha notado muy claro que no han querido dejarlo que él participe en las presidenciales. Realmente como pueblo estamos pendientes de todo lo que han venido haciendo, y nos ha sorprendido que hoy últimamente tienen que quieren hacer alianza con el CD, y hoy salen que quieren eliminar al partido. Realmente eso se está viendo que ya vienen haciendo por atropellar lo que es prácticamente la democracia, porque eso que vienen de eliminar, que quieren eliminar al CD, ya viene de tiempo, ¿sí? Porque hoy justamente cuando ya Nayib Bukele se quiere hacer alianza con el CD, quieren eliminarlo. O sea, eso se ve que como que ya viene, que ya quieren, que se lo quieren proponer a no dejarlo participar. Entonces, como pueblo, nosotros estamos pendientes y viendo cómo están yendo las cosas, y creo que aquí están violentando la democracia que el pueblo necesita y quiere. Tienen que dejar participar a Nayib Bukele junto con Nuevas Ideas y el CD, porque el pueblo así lo quiere, y no queremos que esto vaya a pasar a más, porque se ve claramente que están atropellando la democracia en este país. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted por la participación. Creo que tenemos que hacer en este momento una pausa comercial. Por cierto, les recuerdo a ustedes que el viernes de esta semana estará con nosotros acá en nuestros estudios Mario Durán, que es de Nuevas Ideas, y también Aldo Álvarez, el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Estaremos hablando sobre estos temas justamente, y entonces ustedes también podrán participar sin duda alguna. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más. Bien,
estamos al cierre de conexiones, nos quedan unos 12 minutos, 13 minutos quizás. Vamos a tratar de avanzar en el tiempo porque hay otro tema que me interesa conocer la opinión de ustedes. El fiscal general de la República, que ha dicho que ha formado un equipo especial para investigar, para esclarecer la verdad y desde luego establecer responsabilidades en al menos 160 casos que fueron cometidos durante el pasado conflicto armado. Claro, esto algunos sectores también lo han interpretado en el término de decir, bueno, la capacidad instalada que tiene la Fiscalía General en términos financieros, pero también de recurso humano. ¿Qué capacidad tiene ahora la Fiscalía para poder desarrollar ese tipo de hechos, eventos que ocurrieron hace 25, 30 años en este país? Y mientras lo que se tiene también en nuestro país es una cantidad importante de desaparecidos diarios por la situación de conflictividad social que está viviendo El Salvador. Entonces, ¿cómo hacer en estos casos y el establecimiento de cómo llegar a la verdad en esta situación, ¿no? Porque en la medida en que un caso está inmediato en el tiempo, pues siempre resulta mucho más fácil. Y acá se ha puesto a la luz también el caso de Carla Ayala. Bueno, dicen, bueno, Carla Ayala, la gente de la policía del IRP que fue desaparecida por sus mismos compañeros, asesinada y desaparecida, y nadie sabe pues todavía el paradero de ella. Carlos Mauricio, un poco la opinión de cuál es el análisis sobre este caso. Sí, bueno, esto deriva exactamente de que en julio del año 2016, debemos de recordar, cuando la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, de allá del año 93. Ese día, recuerdo que también la Sala emitió otras dos resoluciones y para mí, yo lo califiqué en ese momento. Aquí lo que ha habido es un terremoto jurídico, porque también a lo que hubo fue cuando se declararon inconstitucionales a los diputados suplentes, fue ese mismo día, y también pues se declaró inconstitucional el tema de la emisión de los 900 millones de dólares que había aprobado la Asamblea Legislativa. Esas tres resoluciones se dictaron ese mismo día. Y yo consideraba que había sido un terremoto jurídico porque nos ponía entonces al país, a partir de esa sentencia, en una situación completamente diferente a lo que habíamos venido transcurriendo en los últimos 25 años. El país transitó de esa locura de la guerra a la paz en una relativa normalidad y calma, y producto de eso yo creo que mucho tuvo que ver, para bien o para mal, hay que reconocerlo de esa forma, la promulgación de esta ley de amnistía que fue ahora pues declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Digo para bien o para mal porque, si bien es cierto, cuando se dan conflictos como el que nosotros tuvimos desgraciadamente en nuestro país en la década de los 80 y principios de los 90, los países que han vivido por esas etapas llegan a enfrentar un desafío enorme entre cómo llegar a reunificar a un país que ha vivido en un conflicto como tal. Sí. Y es que realmente en el país se perdieron más de 75,000 vidas, no sé cuántos miles más de desaparecidos, y sumemos que a la fecha probablemente 30 y pico de años han pasado y todavía pues sus familias siguen reclamando pues dónde están los cuerpos o dónde están pues las vidas de estas personas. Lo cierto es que se encuentra uno en una situación entre paz y justicia, y cómo armonizar esos dos valores tan esenciales para una sociedad. El Salvador decidió pues promulgar esta ley de amnistía, que vendría a ser como, digamos, bueno, aquí olvidemos lo que sucedió, sí, y miremos hacia el futuro, ciertamente, ¿verdad? Predominando en ese momento quizás el sentimiento de paz y en esa búsqueda de la paz, y dejando de lado ciertamente a esas víctimas de conocer qué ha sucedido pues precisamente con sus familiares. Pero El Salvador decidió eso, ¿verdad? Decidimos eso, por eso digo para bien o para mal. Sí. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, para mí creo que va a ser la sentencia más polémica de las que habría emitido la Sala en estos 9 años. Así lo calificaría yo, al grado que la misma Sala se fraccionó, sus magistrados se fraccionaron en esa cohesión que habían venido manteniendo a la luz de esta resolución. Si vemos quienes firmaron, suscribieron esa sentencia, vemos que el presidente de la Sala de lo Constitucional no la firmó. Es decir, él
se excusó, digamos, no Sí. de conocer el caso, Sí, sí. pero sí había pedido una licencia o permiso, entiendo yo, y llegó un magistrado suplente a sustituirlo. Luego fue el magistrado Rodolfo González, el magistrado Florentino Meléndez, el magistrado Sidney Blanco, quienes firmaron esa sentencia. Hubo el voto disidente del magistrado Belarmino Jaime, y entiendo que los debates al interior pues realmente fueron debates muy duros, muy intensos, en donde se planteaba la posibilidad o no de echar atrás prácticamente todo lo que hasta ese momento se había alcanzado. A raíz de eso es que ahora lo que hemos visto en estos últimos días, estas semanas atrás, es que la Sala de lo Constitucional ha venido desarrollando una serie de audiencias de seguimiento de ese fallo. Sí. Recordemos que estamos a 3 semanas para que esta sala termine su mandato. Claro. Y yo lo que visualizo es que la sala no se querrá ir sin dictar alguna resolución para que se permita el cumplimiento de esa sentencia que se dictó hace 2 años atrás. Entonces, a raíz de esas audiencias es que se ha escuchado la opinión del fiscal general, entre otras, y el fiscal ha llegado y ha dicho, pues bueno, miren, hemos creado una unidad para conocer de esos casos que se suscitaron en la guerra, y tenemos un número de fiscales, tenemos bajo presupuesto, hemos iniciado o vamos a iniciar o procesar a 160 casos, y digo yo, bueno, si es que yo creo que la Fiscalía tiene suficiente trabajo actualmente con todos estos casos que se están dando, tanto de corrupción, de asesinatos, de maras, de etcétera, de todo lo que a diario se da pues en el país, y cómo vamos a enfrentar esos 160 casos y más, que probablemente tenga que abrir más la Fiscalía para conocer esto. Entonces yo creo que vamos a estar en una situación bastante complicada para llegar a darle cumplimiento verdaderamente a esa sentencia. De acuerdo. Edwin, ¿cuál sería tu interpretación? Porque agregaríamos un detalle. Cuando introdujimos un poco la entrevista al principio, decíamos, Fuerza Armada dice que no puede rehacer información sobre la guerra civil, retomando la información, por ejemplo, que nos daba Diario El Mundo. Claro, tiene que ver con toda esa información importante para establecimiento de la verdad en un proceso, ¿no? Que eso es esencial. De hecho, hay como 4 o 5 criterios que se establecen sobre esto, ¿no? La verdad, la justicia, reconciliación la reparación. Y reparación con el caso de las víctimas. Pero bueno, y aquí la Fuerza Armada está diciendo, ¿no? Es casi imposible entender toda esa información o reconstruir algunas situaciones. Sí, sobre reabrir esos casos que está hablando ahorita la Fiscalía, yo te diría 3 cosas. Primero esto. 1, tenemos la capacidad para reconstruir y para garantizar que vamos a llegar a la verdad real y que nadie va a ser vulnerado en sus derechos. O sea, ese sería el primer escollo. Eso sería lo primero. Tenemos las instituciones y la capacidad técnica para poder volver a reproducir algo que sucedió hace 30 años y garantizar de forma absoluta a todos los involucrados que nadie va a ser condenado de forma injusta. Tenemos la capacidad técnica para hacer eso, 1. 2, tenemos los recursos, la Fiscalía tiene de sobra recursos, el sistema judicial colapsado que tenemos tiene la capacidad para además empezar a revisar casos de hace más de 30 años, dejando por supuesto de lado o metiendo en la cola los casos que están sucediendo ahorita. Y 3, que creo yo que esta ya no es una parte jurídica, pero que es importante que la analicemos, es abona esto al proceso de reconciliación y al proceso de pacificación que necesita El Salvador. Yo creo que no. Y a mí, en consecuencia, reabrir estos casos me parece que sería un error increíble. Primero, porque no podemos garantizar que va a haber una justicia efectiva. Segundo, porque las instituciones tienen prioridades más importantes y tenemos un país con recursos, instituciones con recursos verdaderamente limitados. Y me parece que estarlos utilizando en procesos que sucedieron hace más de 30 años, que además te puedo decir, no veo ni siquiera a las víctimas que lo estén exigiendo. 2 y 3, me parece que no abona al proceso de pacificación que necesita El Salvador y mucho menos abona al proceso de reconciliación, puesto que además entendería yo la ley de amnistía como un puente de reconciliación entre todo el pueblo. Ahora, uno pensaría que en el caso de la Fuerza Armada podía haber sido un poquito más fácil, entre comillas fácil, conseguir cierta información, ¿no? Porque son instituciones establecidas, porque las salidas, entradas de los efectivos militares, de todo el mundo, ¿no? Se registra. Estoy pensando en cosas tan elementales o básicas como esa. Claro, en el caso de la guerrilla obviamente era un ejército irregular, ¿no? Por lo tanto, ahí no había ningún tipo de información de esa clase. Entonces, y aún la Fuerza Armada tiene dificultades, dice, para poder tener la información de primera mano. O sea que sí es sumamente complejo, ¿no? Poder reconstruir estos hechos. Ahí estaríamos incluso tocando ya un tema que podría haber
un sesgo, digamos, en cuanto a los elementos probatorios de qué casos sí podemos judicializar y qué casos no, porque obviamente, como tú bien lo has mencionado, pues la Fuerza Armada, digamos, podrá tener unos registros más confiables y obviamente un ejército, una guerrilla irregular no los tendrá. Entonces, a partir de ahí ya tenemos claro dónde sí podemos encontrar elementos de prueba y dónde no, y entonces podemos partir que los casos se van a procesar de forma no ecuánime. Eso uno, y dos, pues también pensemos, aunque la Fuerza Armada pueda tener sus registros y sean, digamos, medianamente confiables, porque es una institución del Estado, pues también esos documentos debieron haber estado custodiados durante 30 años y no podemos garantizar que los documentos que estén sean efectivos. Pueden que haya algunos, puede que otros no hayan, y yo veo que pueden haber demasiadas vulneraciones a los derechos de todos los procesados. Se nos está yendo el tiempo rápidamente. Ese desequilibrio precisamente es el que no puede permitirse, pues, ¿verdad? Como a este sí le voy a exigir que me muestre archivos y a los otros que también cometieron iguales crímenes, no, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo y llamo la atención que realmente esta sentencia fue producto de un tribunal a la medida, porque al menos uno de los magistrados que conformó ese tribunal había sido un abogado querellante en el caso Jesuitas, que es precisamente uno de los más relevantes casos que se establecen en el informe de la Comisión de la Verdad. Además de haber sido querellante, había sido fiscal también del proceso, ha sido testigo en la Audiencia Nacional y ahora forma parte de ese tribunal constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Yo pregunto, ¿es imparcialidad esa? Entonces, dejo planteada la interrogante, porque realmente es una situación complicada en donde realmente para mí hay un tribunal a la medida que falló al respecto de esto. Se nos fue el tiempo y este es un tema que da para un programa, ¿no? Bueno, no solo uno, varios programas, y lo dejamos en los últimos minutos. Es un tema muy interesante, muy relevante, muy importante para la sociedad, para este país, para, bueno, todo este tema que tiene que ver con reconciliación y sanar las heridas, sin duda alguna. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Carlos Mauricio, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí contigo. Bueno, perfecto. Gracias, Edwin. Gracias, William, por la invitación y esperamos poder acompañarte en otra ocasión. De acuerdo, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.